Petro dejó claro que quienes sí pasaron por encima de la Constitución y quienes sí se hicieron reelegir, pues fueron Álvaro Uribe Vélez y el señor Juan Manuel Santos. Entonces toca volver a lo mismo de siempre, porque parece que este país es de memoria corta. Parece que este país se olvidara muy rápido que Álvaro Uribe Vélez en el 2006 prácticamente en un proceso corrupto e ilegal pasó por encima de la Constitución en lo que se conoció como la política y la parapolítica. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco antes de hablar de lo que está sucediendo con los expresidentes de este país, por lo menos con los de este siglo, o sea, con el señor Álvaro Uribe Vélez, con el señor Juan Manuel Santos y con el señor Iván Duque, antes de decirles qué es lo que están haciendo este trío de para torpedear el gobierno de Gustavo Petro y el proceso de paz o el acuerdo de paz o la paz total que quiere lograr. Vamos a abrir un breve paréntesis y nos vamos a adentrar en el mundo onírico y en las fantasías de mi querido amigo Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido en el mundo de las redes sociales y de la política colombiana como JP Hernández, porque es que esto no se podía dejar pasar y tocaba hablar de este tema aquí, ya que el señor nos puso en tremendo ridículo internacional, nos dejó por el suelo prácticamente allá con el país de El Salvador, en donde gobierna el señor presidente Bukele, que parecería más un dictador que un presidente, y ya que los medios de comunicación como Revista Semana y periodistas como Vicky Ávila y Andrea Nieto me quieren defender a como dé lugar las mentiras y sobre todo las fantasías en las que vive este berraco. A ver, ¿por qué? Porque resulta que es que JP Hernández subió en sus redes sociales un video diciendo que se iba para El Salvador, que porque el mismísimo Nayib Bukele lo había invitado a su posesión presidencial, que él ya estaba listo para ir allá a seguir a pie de lucha con las ideas políticas de Nayib Bukele, porque don Jonathan Ferney Pulido, hay que decir, se sube en cualquier bus que lo lleve al lugar en donde él quiera estar. Este berraco no conoce de dignidad, no conoce de ética, no conoce de valores ni de principios ni de códigos. Si se tiene que subir a la Rodolfoneta, se sube. Si se tiene que subir a la Duqueneta, se sube. Si se tiene que subir a la Petroneta, también se sube. Y ahora está montado en la Cabaloneta, que es donde María Fernanda Cabal aspira a llegar a la presidencia. Entonces este berraco, diciendo que lo que este país necesita es un Bukele, atendió el supuesto llamado del dictador de El Salvador y llegó allá a la posesión y se grabó empacando maletas y diciendo: ya voy a cumplir, esto lo hago por mi patria, esto lo hago por mi país Colombia, para que siga el ejemplo de El Salvador. Hay que decir que tan solo hace 2 años el señor Jonathan Ferney decía que había que apoyar como fuera los proyectos políticos que acabaran con cualquier idea de derechas, que no era posible la represión en un país, y que chao Duque y que chao Uribe, pero él ahora sale a marchar con todo el Centro Democrático y con Cambio Radical. Entonces este berraco llegó a El Salvador diciendo que lo habían invitado a la posesión y que también tenía una invitación a la cena presidencial, y se grabó supuestamente en la posesión del señor Bukele y después se grabó entrando a la cena presidencial también, y sacó unas tomas de la televisión pública de El Salvador y las subió a sus redes sociales como si fueran suyas, y dijo que ese había sido el mejor momento de su vida, haber cumplido con el llamado de un presidente que sí es verdaderamente un héroe de la patria, no como ese presidente que tenemos en Colombia, según palabras de JP, que es un comunista socialista. Y bueno, JP armó tremendo show en sus redes sociales, pero resulta que desde allá mismo, desde El Salvador, dijeron
A este berraco acá no lo invitamos, a este berraco tocó sacarlo porque no habíamos podido empezar el evento porque no se quería ir. Eso se tomó fotos ahí a la brava y se quería meter asumiendo que estaba invitado. Después JP Hernández, al ver que le pegaron tremenda desmentida, salió a decir que un congresista de allá de El Salvador lo había invitado, pero el congresista también lo desmintió y dijo, él fue a donde va todo el mundo, o sea, a la parte pública del evento, nadie le va a poder impedir que esté allá, pero ni siquiera fue invitado a la posesión y tampoco fue invitado a ninguna cena presidencial. Y aquí la pregunta es, ¿por qué JP le mintió a la gente? ¿Por qué JP editó fotos para hacerle creer a la gente que estaba al lado de Bukele? ¿Y por qué se grabó en una pantalla verde haciéndole creer a la gente que también estaba en la posesión presidencial? Para que todo el mundo dijera, sí, JP, usted es el nuevo Bukele colombiano, sí, 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 por favor, JP presidente. Una vez desmentido este berraco, fue hasta Revista Semana, que es la guarida donde él acude cada que se ve cogido. Hay que decir que hace 2 años JP también decía que Revista Semana era un medio vendido y que Vicky Dávila no era periodista. En fin de cuentas, JP Hernández hizo un ridículo el berraco. Desde allá mismo, desde El Salvador, desmintieron que había sido invitado y este berraco, en vez de mostrar la tarjeta de invitación real, o sea, con la que se acudieron los que sí fueron invitados, mostró un PDF ahí, que eso es público, ahí que cualquiera puede tener, y con eso la montó de invitado allá donde Bukele. ¡Qué vergüenza tan hijo! ¿Qué decir? Pero es que eso es JP Hernández, la mentira política más grande en la historia de Colombia. Y habiendo dicho esto, pasemos al tema de los expresidentes, sí señor, que quieren a como dé lugar acabar con el gobierno de Petro, porque es que algo tienen en común los tres, y es que representan a la gente divinamente, caray, a la gente de bien, carachas, en Colombia, gente que sí tiene que gobernar, lagartos, gente de la oligarquía y advenedizos gamonales como Uribe, que fueron puestos ahí gracias inclusive a que hicieron hasta para vender, para meter para política y dispolítica ahí, y entonces ahí este berraco gobernó para las élites, metiendo y sembrando el terror del paramilitarismo en Colombia, seguido por Santos, que se hizo elegir puesto por Uribe, y seguido por Duque, que se hizo elegir también puesto por Uribe. Y estos tres en común que tienen, pues que los tres andan repartiendo el cuento en todos los medios de comunicación de que Petro está buscando una Asamblea Nacional Constituyente para hacerse reelegir, y que ellos tres, como hombres soberanos de la patria y héroes nacionales y como grandes presidentes que tuvo este país, tienen que impedir el avance del castrochavismo y el comunismo en Colombia. Que es ese cuento de Asamblea Nacional Constituyente para la paz, que eso no lo van a permitir, porque lo que busca Petro es perpetuarse en el poder. Y entonces salió Gustavín Pingüín, o sea, Gustavo Petro, a decir, un momento, pero ¿cómo así? Me toca repetir otra vez la misma pues todos los días, porque ustedes nos aburren de mentir. Yo no estoy interesado en hacerme reelegir, no me interesa la reelección, pero lo que sí creo es que si la paz exige una Asamblea Nacional Constituyente, pues toca hacerlo, porque es que la paz no es ni para mí, ni para usted, señor Santos, ni señor Uribe, ni señor Duque. La paz es para los colombianos, para la gente que verdaderamente sufre los arrecios de la guerra en este país. Y entonces pues se armó tremendo bororo, que porque Petro no respetaba a las instituciones, ni a la democracia, ni tampoco a la Constitución colombiana. Y entonces el mismo Petro tuvo que salir a decirle primero a María Fernanda Cabal: yo no soy ningún dictador caribeño, yo no soy ningún, señora, vaya, lea, estudie, infórmese, a ver si algún día cuando abra de gaznate, cuando abra de guarguero, pues va a decir cosas importantes, porque es que a usted se le pagan 43 millones de pesos, al igual que al JP, y lo único que saben hacer es show en redes sociales y estarle mintiendo al país. Petro dejó claro que quienes sí pasaron por encima de la Constitución y quienes sí se hicieron reelegir, pues fueron Álvaro Uribe Vélez y el señor Juan Manuel Santos. Entonces toca volver a lo mismo de siempre, porque parece que este país es de memoria corta, parece que este país se olvidara muy rápido que Álvaro Uribe Vélez en el 2006 prácticamente
claramente en un proceso corrupto e ilegal pasó por encima de la Constitución en lo que se conoció como la política y la parapolítica. A ver, prácticamente para ponérselos a ustedes ahí sobre la mesa, este berraco presuntamente se embadurnó a todo el Congreso de mermelada y los hizo votar para que aprobaran la reelección de su mandato, y no gobernó del 2002 al 2006 como había prometido, sino del 2002 al 2010, queriendo hacerse reelegir otra vez, pero resulta que la mermeladita no alcanzó y le tocó gobernar en cuerpo ajeno y poner al señor Juan Manuel Santos, quien le pegó una patada en el y lo mandó para su casa. Juan Manuel Santos supo y entendió que la reelección de Uribe fue corrupta, fue a través de un proceso de mermelada y de burocracia y de dinero ilegal que se repartieron por todo el Congreso, pero a este berraco no le importó y se hizo reelegir en el 2014 con el cuento que le metió a los colombianos de que él sí iba a traer la paz a Colombia y de que él iba a firmar el acuerdo de paz. Tanto así que se abrió la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente a través de un plebiscito que el señor perdió porque Álvaro Uribe Vélez hizo lo mismo que están haciendo ellos juntos en el gobierno de Petro: inventar noticias, inventar mentiras, utilizar a los medios de comunicación del establecimiento y torpedear la paz en Colombia, porque quienes más se benefician de la plata que deja la guerra casualmente es el uribismo y la gente divinamente, cara, hay gente de bien que le gusta tener a los pobres allá en el monte dándose chumbimba y no trabajando la tierra, que es lo que corresponde, ¿no? Porque es que aquí la tierra, no, señor, la tierra es para gente de billete. Juan Manuel Santos se hizo reelegir y cumplió el acuerdo de paz, pero después se olvidó, porque como le dieron su novela, a este berraco le importó cero y salió y se fue y dejó a los firmantes de paz en medio de tremendo conflicto con el gobierno siguiente, que fue el gobierno de Iván Duque, puesto por Álvaro Uribe Vélez, que pasó por encima de la paz y ha sido uno de los gobiernos más violentos en la historia del país, más corruptos en la historia del país, pero a Duque no le importa y él está saliendo en todos los medios de comunicación a decir que no se va a permitir una Asamblea Nacional Constituyente para la reelección de Petro. Pero también al mismo tiempo Juan Manuel Santos, en apoyo a Iván Duque, salió a decir que Duque hizo más por la paz que Petro, cosa que es completamente falsa. Ahora, lo que hay que decir también es que entre los tres están creando una narrativa y una dinámica de salir en todos los medios de comunicación a decir lo mismo para que la gente viva aterrorizada en este país. Cosa tan grave que el señor Juan Manuel Santos instó al Ejército Nacional a que no obedezcan a Petro. Háganme usted el favor. Lo mismo que hizo Álvaro Uribe Vélez y lo mismo que hizo el señor Iván Duque. ¿Acaso los tres están gestando un golpe de Estado para tumbar al presidente Gustavo Petro? ¿O qué es lo que tienen los tres entre manos que les incomoda tanto que Petro esté buscando a través de la democracia, porque así lo permite, lograr los acuerdos de paz en Colombia? Uribe lo quiso hacer, Santos lo hizo y Duque no lo hizo por orden de Álvaro Uribe Vélez. Los tres expresidentes, tres gobiernos de tres gobiernos juntados de corrupción, de sobornos, de política, de Odebrecht, y además de todo que se robaron hacia grandes arcas la plata de la paz en Colombia, hoy salen a decir que no van a permitir que un presidente de izquierda logre un acuerdo de paz nacional y además de todo a través de ese acuerdo de paz nacional pueda hacer una reforma agraria que le devuelva la tierra y la justicia social a los campesinos. Eso no se puede permitir, porque aquí el único que puede hacer y deshacer en Colombia es nada más y nada menos que el banquero que los patrocinó a los tres, que está desde arriba moviendo sus títeres como le da la gana, ¿no? Títere 1 Uribe, títere 2 Santos y títere 3 Duque. A los tres los tiene al ruedo don Sarmiento Angulo torpedeando el gobierno de Gustavo Petro. Hay que decir que hay que ser muy descarado y muy cínico al poner a un expresidente de la República a punto de irse a la cárcel a tratar de poner
candidato y a tratar de torpedear este gobierno y a poner a otro expresidente que está metido en líos de corrupción terribles, como la pérdida del dinero de OCAT Paz, como la pérdida del dinero del internet de los niños y también la pérdida de dinero del Departamento de Prosperidad Social, que en donde él condecoró a sus amigos que están volados. Y hay que decir también que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos se robó una cantidad de billete impresionante en el gobierno del señor Iván Duque y en el gobierno de Juan Manuel Santos. 4.9 billones de pesos por los que no responden, pero ahí están los medios de comunicación para lavarle la cara a estos berracos, ponerlos como santos y héroes de la patria, mientras al mismo tiempo dicen que este país está a punto de vivir una posible dictadura de izquierdas, cuando Petro no cuenta ni con el Ejército Nacional ni con absolutamente nada, ni siquiera con la plata para poder montar un golpe de Estado en Colombia. Si hay un golpe de Estado en Colombia, va a ser financiado por la gente de bien, divinamente, caray, que toda la vida ha patrocinado a la paracamenta en Colombia y que se ha asociado directamente con el narcotráfico para hacer de este país uno de los países más desiguales y más pobres de todo el mundo. Mejor dicho, esto no es culpa de Petro, esto es que la oligarquía rancia, los criollos divinamente y la gente de bien quiere como sea volver al poder porque se les acabó el chanchullo que tenían montado y porque no les gusta que la gente reconozca lo que sí es un país democrático que respeta las instituciones y sobre todo la Constitución colombiana. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. No se olviden dar like y compartir para difundir este noticiero que es honesto y sincero frente a la corrupción en este país. Gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que hacen posible la realización del mismo. Los quiero mucho.